Una de las cosas que hace del boxeo un deporte único son las numerosas organizaciones que lo regulan. La AMB, el CMB, la FIB y la OMB son las 4 organizaciones principales del boxeo profesional. Cada organización tiene sus propios títulos para las 17 divisiones de peso del boxeo. Con tantas organizaciones y cinturones diferentes en juego, determinar qué títulos son prestigiosos y cuáles no puede resultar confuso. En este video analizaremos en detalle cómo funcionan los diferentes organismos gubernamentales del boxeo y qué cinturones se consideran universalmente los más prestigiosos. El boxeo de campeonato se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando John L. Sullivan se convirtió en el primer hombre en ser proclamado campeón del mundo en boxeo con guantes. En aquella época no existían organismos oficiales que lo aprobaran, pero Sullivan sigue teniendo el honor de ser el primer campeón del mundo de boxeo. El primer título mundial de boxeo oficialmente sancionado fue para el legendario Jack Dempsey, cuando derrotó a George Carpentier en la final del campeonato en 1921. La Asociación Nacional de Boxeo NBA organizó el evento que fue la primera pelea por el título mundial sancionada en el boxeo profesional. La NBA era la Asociación Nacional de Boxeo en los Estados Unidos en ese momento, pero la organización finalmente cambió su nombre. Asociación Mundial de Boxeo AMB en 1962 y se convirtió en uno de los 4 principales organismos sancionadores que rigen el deporte. Antes de que se fundara la NBA, una revista llamada Police Gazette mantenía una lista de campeones del mundo. Irónicamente, la revista ni siquiera era una revista de boxeo, pero cumplía esa función para el deporte. La versión actual de Police Gazette sería la revista The Ring. El primer rival de la AMB surgió un año después de que la NBA cambiara su nombre. El Consejo Mundial de Boxeo se fundó en la Ciudad de México para crear un sistema regulatorio unificado para las peleas de boxeo profesional a nivel internacional. Las luchas internas dentro de la AMB llevaron a la formación de la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos en 1976. La UCBA fue fundada por la rama estadounidense de la organización que quería legitimar el boxeo estadounidense por separado. La rama internacional de la UCBA comenzó en 1983 y cambió su nombre a la Federación Internacional de Boxeo un año después. Esta se convirtió en la tercera organización en servir como un importante organismo sancionador en el boxeo. El cuarto organismo regulador importante del boxeo es la Organización Mundial de Boxeo, OMB, fundada en 1988 en Puerto Rico. La OMB tardó un tiempo en obtener reconocimiento internacional. La Comisión Japonesa de Boxeo contribuyó a legitimar la organización en 2012. Si bien son entidades separadas, los 4 principales organismos reguladores del boxeo están unificados en la mayoría de los aspectos. Todos otorgan cinturones y títulos a los mejores boxeadores en las 17 categorías de peso que se utilizan en el boxeo y se reconocen formalmente entre sí. Sin embargo, existen algunas diferencias en la forma en que se otorgan los títulos. Por ejemplo, la AMB otorga 4 títulos a los campeones: interino, regular, super y oro. Este enfoque es exclusivo de la organización, ya que la mayoría de los organismos reguladores solo tienen un cinturón principal para cada categoría. Por los múltiples campeones en una misma categoría mencionados anteriormente, la AMB ha sido criticada y ha perdido un poco de prestigio. Por ejemplo, la página de BoxRec, que es reconocida por contar la información de las peleas profesionales, quitó los cinturones AMB de su lista. A pesar de sus diferencias, las 4 organizaciones que regulan los combates de boxeo trabajan juntas para ofrecer a los aficionados al boxeo las mejores peleas posibles. Un boxeador se convierte en campeón mundial indiscutible cuando consigue los 4 cinturones de los principales organismos reguladores. La función principal de un organismo sancionador es gestionar las clasificaciones de las distintas divisiones que cubre. Los cinturones de campeón se otorgan al campeón de cada categoría de peso, y estos cinturones cambian de manos cuando un campeón pierde. A veces se despoja a los campeones de sus cinturones por problemas como no enfrentarse a retadores obligatorios. Los títulos mundiales otorgados por las 4 principales organizaciones de boxeo son los más prestigiosos.
Pero los organismos de sanción más pequeños otorgan títulos regionales de menor importancia. Algunos de estos organismos de sanción más pequeños, como la Organización Internacional de Boxeo, IBO, incluso tienen sus propios títulos mundiales, que no son tan prestigiosos como los de las principales organizaciones. Veamos con más detalle las principales organizaciones que rigen el deporte del boxeo. Número 1. Asociación Mundial de Boxeo, AMB. La Asociación Mundial de Boxeo es el organismo sancionador más antiguo del boxeo. Fundada en 1921 como la Asociación Nacional de Boxeo, la AMB otorga 4 campeonatos para cada división: un campeón interino, un campeón regular, un supercampeón y un campeón de oro. Un campeón regular se convierte en un supercampeón de la AMB cuando obtiene un título de la OMB, el CMB o la FIB. Se le otorga el supertítulo, mientras que el título regular queda vacante para que peleen 2 contendientes. El sistema de cinturones de la AMB no es popular entre los fanáticos, ya que muchos creen que diluye lo que significa ser campeón. El título interino solo se usa cuando el campeón no puede defender su título por cualquier motivo, mientras que no hay reglas claras sobre cómo un boxeador se convierte en campeón de oro. La AMB utiliza un sistema de eliminación para determinar quiénes son los retadores obligatorios. Los 2 primeros puestos de cada división se dejan en blanco y los principales contendientes tienen que participar en peleas de eliminación para ganar uno de los 2 puestos. Los ganadores de estas peleas de eliminación se convierten en los retadores obligatorios del campeón regular. La AMB organizó su primera pelea en 1921. La organización funcionaba más como una comisión de boxeo, publicando una lista de los principales retadores y sancionando las peleas por el título. En ese entonces no había subastas de premios ni tarifas de sanción, y la organización no designaba a sus propios oficiales para las peleas por el título. La Asociación Mundial de Boxeo ha tenido su cuota de escándalos de corrupción a lo largo de los años. En 1981, un juez de boxeo acusó a la organización de influir en los jueces para que dieran a sus campeones puntuaciones más favorables. También afirmó que recibió sobornos de la organización para influir en las peleas. Las cosas se pusieron aún más escandalosas cuando el promotor de Top Rank, Bob Arum, afirmó que tuvo que pagar a los árbitros de la AMB para obtener resultados más favorables para sus boxeadores. Número 2. Consejo Mundial de Boxeo, CMB. El Consejo Mundial de Boxeo es considerado el organismo regulador más prestigioso del boxeo. La organización se fundó un año después de la fundación de la AMB en 1963 y ha sido responsable de algunas de las peleas más importantes de la historia del boxeo, incluida la trilogía Fury vs. Wilder. Muchos expertos en boxeo consideran que el campeón de la CMB en cualquier categoría de peso es el verdadero campeón de la división. La CMB tiene 4 títulos para cada división: el cinturón diamante, el cinturón plata, el cinturón eterno y el cinturón regular. El cinturón plata es un título establecido como paso previo al título mundial absoluto. Pueden disputarlo boxeadores de cualquier nacionalidad que estén clasificados en el organismo. La primera vez que se disputó el título plata fue el 14 de abril de 2010 con el combate entre Justin Savvy y Cyril Thomas en Francia. Canelo Álvarez, Josh Taylor, Carlos Cuadras, Callum Smith, Amir Khan y Lunga Makabu han ostentado este título. El cinturón diamante se otorga típicamente al ganador de peleas históricas. Por ejemplo, Floyd Mayweather recibió el cinturón después de su super pelea contra Manny Pacquiao. Mayweather también recibió un cinturón esmeralda valorado en más de $1 millón del CMB. El cinturón eterno se otorga a campeones mundiales que se retiraron invictos o peleadores que nunca perdieron durante peleas por el título. El CMB creó un cinturón eterno único para Floyd Mayweather, en reconocimiento a él como el mejor peleador de su generación. Se espera que los campeones del CMB defiendan su cinturón al menos una vez al año, pero pueden evitarlo pagando una tarifa de exención. El Consejo Mundial de Boxeo fue el primer organismo regulador que redujo la duración de los combates de boxeo de 15 a 12 asaltos. La decisión se produjo tras la muerte de Kim Duk-Koo,
tras su agotadora pelea de 14 asaltos con Ray Mancini. Los demás organismos reguladores siguieron inmediatamente el ejemplo, y desde entonces, los combates de boxeo profesional se han limitado a 12 asaltos. Algunos de los campeones de renombre que han tenido títulos del CMB incluyen a Muhammad Ali, Canelo Álvarez, Roberto Durán, Floyd Mayweather, Bernard Hopkins, Héctor Camacho, Manny Pacquiao, Eric Morales, Thomas Hearns y Vitaly Klitschko. Al igual que otros organismos reguladores, el CMB ha tenido su cuota de controversias, como cuando Roy Jones Jr. renunció a su cinturón y luego cambió de opinión. Esto ocurrió después de que Graziano Rocchigiani ya había peleado por el cinturón y lo había ganado en ausencia de Jones. Sin embargo, el CMB rompió muchas de sus reglas para reinstalar a Jones como campeón simplemente porque era el nombre más destacado. Graziano finalmente demandó al CMB por su decisión de reinstalar a Jones y un juez le otorgó $30 millones. Número 3. Organización Mundial de Boxeo, OMB. La Organización Mundial de Boxeo es la más joven de los 4 principales organismos reguladores. Fue fundada en 1988 y no fue reconocida como un título importante hasta 2004, cuando el CMB le dio su sello de aprobación. Al igual que en el caso del CMB, se espera que los campeones de la OMB defiendan sus cinturones al menos una vez al año. Pueden verse obligados a renunciar a su título si no cumplen con este estándar. La OMB comenzó a organizar combates internacionales de boxeo poco después de su fundación, pero tuvo dificultades para ganar credibilidad en Estados Unidos. Algunos de sus campeones de peso pesado incluso renunciaron a sus cinturones para buscar mejores opciones con otros organismos reguladores. Incluso la revista The Ring, la revista oficial del boxeo, no reconoció a la organización al principio. Sin embargo, la OMB tuvo cierto éxito en las divisiones más ligeras desde el principio, ya que logró obtener una lista impresionante de campeones como Naseem Hamed, Johnny Tapia y Chris Eubanks. Otros boxeadores notables que compitieron en combates de la OMB incluyen a Vladimir Klitschko, Oscar de la Hoya y Marco Antonio Barrera. La organización encontró reconocimiento más rápidamente en Europa, donde inmediatamente se le dio el mismo reconocimiento que a la AMB, el CMB y la FIB. Muchos en la comunidad del boxeo todavía consideran a la OMB como el menor de los organismos sancionadores principales, pero sus títulos ahora son reconocidos en todo el mundo. Número 4. Federación Internacional de Boxeo. La Federación Internacional de Boxeo es la segunda organización más joven de nuestra lista, fundada en 1977. Comenzó como un organismo sancionador regional que trabajaba con la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos, pero finalmente ganó un reconocimiento significativo en 1983. Al igual que la AMB, la FIB utiliza un sistema de combates eliminatorios para determinar el primer y segundo contendientes en cada división. El boxeador que gana el primero o segundo puesto se convierte automáticamente en retador obligatorio del campeón. La FIB rápidamente ganó reconocimiento como uno de los principales organismos sancionadores del boxeo, pero su reputación sufrió un duro golpe en 1999, cuando su fundador, Robert W. Lee, fue acusado de aceptar sobornos, crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal. Estas acusaciones contra la federación fueron un duro golpe a su credibilidad. Algunos incluso sienten que su reconocimiento como un importante organismo sancionador fue comprado, no ganado. Una cosa positiva de la Federación Internacional de Boxeo es que solo tiene un cinturón para sus divisiones. También es el único organismo sancionador importante que despoja a los campeones que se niegan a defender sus cinturones. Últimamente están los casos del peso pesado Usyk, que fue despojado de su título por no defenderlo inmediatamente, y también de Canelo Álvarez, que no lo defendió frente a William Skull. Algunos de los organismos sancionadores más pequeños en el boxeo incluyen Organización Americana de Boxeo, Sociedad Mundial de Boxeo, Asociación Japonesa de Boxeo Profesional, Unión Internacional de Boxeo. Dado que el boxeo está regulado por 4 importantes organismos reguladores, determinar quién es el verdadero campeón de una determinada división puede resultar complicado.
por lo que se desarrolló un sistema de clasificación de campeones para separar a los mejores de los demás. Algunos de los diferentes títulos que se utilizan para describir a los campeones en función de sus logros dentro del ring son campeón lineal. Este término se utiliza a menudo para referirse al boxeador que vence a un campeón indiscutible. También se le conoce como el hombre que venció al hombre. La expresión se remonta al siglo XIX. Un ejemplo moderno de un campeón lineal fue Tyson Fury después de vencer a Vladimir Klitschko para ganar los supertítulos de la FIB, la OMB y la AMB. Fury renunció a su cinturón debido a problemas personales, pero como venció a Klitschko y nunca perdió sus títulos dentro del ring, eso lo convirtió en un campeón lineal. Un campeón unificado en el boxeo es un boxeador que posee títulos con 2 o más de los principales organismos sancionadores. Un campeón indiscutible es un boxeador que posee los 4 cinturones de los principales organismos reguladores. Algunos de los campeones indiscutibles de la era moderna incluyen a Terence Crawford, Alexander Usyk, Saúl Canelo Álvarez y Naoya Inoue. Las organizaciones sancionadoras son el eje que da forma y estructura al boxeo profesional moderno, estableciendo un marco competitivo que permite coronar a los mejores boxeadores en cada categoría de peso. Sin embargo, también han generado críticas debido a la proliferación de títulos y su cuestionable sistema de clasificación en algunos casos. A pesar de las controversias, las principales 4 organismos han dejado un legado profundo en el deporte, ayudando a forjar momentos históricos y campeones inolvidables. Comprender cómo operan estas entidades no solo enriquece nuestro conocimiento del boxeo, sino que también nos permite valorar con mayor profundidad el arduo camino que recorren los boxeadores para alcanzar la cima. Al final del día, el verdadero prestigio de un título radica en la grandeza del peleador que lo porta.